el DIF municipal estamos contentos por el trabajo que se ha desempeñado en nuestra comunidad a lo largo de este año. Gracias al esfuerzo y al apoyo de todo el equipo, y en conjunto con la presidenta Leticia Rodán Caballero, logramos acciones, beneficiando así a los sectores más vulnerables de nuestra localidad. Estoy muy contenta y orgullosa de tener el honor de servirle a mi querido Tlahuapan. Es muy gratificante escuchar a la gente decir que el trabajo que estamos realizando es mucho y que nunca se había visto en nuestro municipio. Que las pláticas que realizamos les ayudan mucho a sus hijos. Que las operaciones de vista gestionadas sin costo les han cambiado la vida. Que las sillas de ruedas que entregamos son de gran apoyo para trasladar a sus familiares enfermos. Que la atención que brindamos es digna y eficaz. Cuento con el mejor equipo de trabajo, cada uno de ellos comprometidos, poniendo el corazón y entregando su amor a través de los servicios que ofrecemos. Sensibles ante las necesidades del prójimo, considerando el dolor ajeno como propio. Asistiendo a las niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y familias en general. Seguimos dándoles resultados, porque todos somos una familia. En coordinación jurídica, brindamos 984 asesorías, canalizamos a 320 personas al defensor público, realzamos 450 denuncias ante la Fiscalía y logramos 130 acompañamientos a diferentes instituciones, siendo los problemas más frecuentes la violencia intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones alimenticias, guardia y custodia, visitas y convivencia, divorcio, sustracción de menores, lesiones, despojo, entre otros. Debido al número de incidencias por el delito de violencia familiar y de género, se están llevando a cabo acciones en coordinación con seguridad pública estatal y municipal, como lo acordamos en el convenio que se realizó entre las corporaciones de seguridad, Fiscalía y nuestra coordinación, fungiendo esta última como enlace para la prevención, apoyo y erradicación de cualquier tipo de violencia. Nos enfocamos a brindar certidumbre a través de las asesorías jurídicas que brindamos a la gente que lo requiere, especialmente aquellas personas más vulnerables del municipio. Asimismo, a través del acompañamiento y de las denuncias que se interponen ante la Fiscalía, tomamos acciones en concreto para cada situación determinada. Con ello, no solamente brindamos certidumbre, sino también hacemos valer los derechos de todos los tlahuapenses y sus familias. En Coordinación de Desarrollo Comunitario, regulamos todas las actividades que se realizan en este CAIC, donde se les brinda a los alumnos la herramienta más importante de su vida, que es la educación. Contamos con 3 educadoras voluntarias y 82 alumnos, realizando 50 reportes a lo largo del año en las delegaciones 08 y CORDE 18 de Texmelucan. Asimismo, realizamos la actualización de la carpeta del Programa Interno de Protección Civil, financiado por la señora Leticia Rodán Caballero, presidenta del DIF municipal. Además de entregar obsequios a las mamás y juguetes a los alumnos de esta institución, también el día 12 de enero se hizo entrega de los uniformes escolares. En el taller de abuelitos se implementó el grupo Recuperando Sonrisas, al que asisten todos los jueves en las instalaciones del DIF, en donde se les brinda cariño, atención, dedicación, además de convivir y realizar trabajos manuales, ejercicios físicos y mentales, concluyendo con un refrigerio para todos. Atender y servir a los abuelitos de nuestro municipio es un privilegio que valoramos con el alma. De esta manera retribuimos por todo el trabajo realizado a lo largo de su vida. Yo, como representante de mis abuelitos, le doy las gracias a la presidenta del DIF, porque siempre hemos tenido el apoyo cuando yo se lo he pedido hacia mis abuelitos. No saben qué gusto me da cuando nos visita su personal a venirnos a dar pláticas que mucha falta les hacen mis abuelitos. Yo, como representante, me doy cuenta cuánta falta les hace a mis abuelitos, y espero de este personal y de la presidenta del DIF que siempre nos siga apoyando como siempre nos ha apoyado. En el programa APSE, nuestra finalidad es organizar, coordinar y dar apoyo a la población en caso de emergencias o desastres naturales.
Es por eso que contamos con 3 refugios temporales, ubicados en lugares estratégicos de nuestro municipio, además de dar pláticas sobre protección civil y logrando capacitar a 70 padres de familia. Esto para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia, como la granizada acontecida el 1 de junio de 2016, en la cual se les brindó apoyo a más de 400 personas, con 150 colchones, 150 cobertores y 300 kits de limpieza y 10 pacas de ropa, logrando de esta manera cubrir las necesidades básicas de personas afectadas. La coordinación de alimentos a mi cargo tiene como objetivo apoyar a grupos vulnerables para mejorar su nutrición, mediante la entrega de alimentos a través de una despensa, para poder subsanar los requerimientos de una adecuada alimentación y así mejorar su salud. En coordinación de alimentos, nos enfocamos en las necesidades nutricionales de nuestra comunidad, creando así 3 diferentes programas, dando apoyo a 290 personas con discapacidad, además de beneficiar a 333 pequeños de entre 1 y 12 años de edad, logrando de esta forma la entrega de un total de 7.484 despensas. También estamos conscientes que un menor en edad escolar bien nutrido tendrá un mejor rendimiento académico, por lo que este año se entregaron a 836 beneficiarios de 7 escuelas primarias que cuentan con desayunador, un total de 134.080 desayunos calientes y 1.595 beneficiarios de los 19 preescolares, un total de 220.623 desayunos fríos. También cabe mencionar que gracias a la gestión ante el CEDIF, por parte de Leti Roldán Caballero, se reequiparon 5 desayunadores, con 76 utensilios de cocina para mejorar su funcionamiento. Asimismo, con el programa de pláticas Puebla Nutrida, creamos conciencia en la población de la forma y hábitos sanos que deben tener al alimentarse, y así prevenir y evitar enfermedades crónico-degenerativas. De este modo, logramos beneficiar a 1.126 alumnos de las diferentes escuelas de nuestro municipio. Mi nombre es Juventina Amaro Pinto, soy la responsable del desayunador de Santiago Colcingo y pues hoy en este día tengo la oportunidad de darle las gracias a las autoridades municipales, a la presidenta del DIF, la señora Leticia Roldán, por habernos apoyado en nuestro desayunador y vernos dado todo el equipo que nosotros requeríamos. Muchas gracias, señora Leti, muchas gracias, señor Joel, muchas gracias, y a todos los que han venido a revisarnos, pues aquí estamos para servirles. Gracias. Mi compromiso como coordinadora de salud es atender a quienes requieren apoyo en salud física y emocional, brindando especial atención a las personas con capacidades diferentes. En coordinación de salud, realizamos dentro de las instalaciones del DIF municipal un total de 215 valoraciones, esto con el propósito de detectar enfermedades visuales. Gestionamos ante el Hospital Betania descuentos y condonaciones de hasta un 100% en estudios de ultrasonido ocular, beneficiando a 28 pacientes con problemas de cataratas. Se tramitó, se canalizó y acompañó a 33 personas a hospitales de gobierno para la realización de cirugías gratuitas de cataratas, estrabismo, terillón y ptosis palpebral. Se realizaron 29 consultas de ortopedia para prevenir o corregir la deformidad del sistema muscular esquelético. Por gestión ante el CEDIF, se entregaron 30 aparatos ortopédicos para las personas con algún tipo de discapacidad, lo cual les permitirá trasladarse de manera cómoda. Para traer más beneficios a nuestro municipio, es necesario realizar gestiones ante diversas dependencias e instituciones, tocar puertas una y otra vez para hacer llegar a nuestra población apoyos y beneficios directos con costos muy bajos y en la mayoría de las veces los conseguimos de manera gratuita. Jornadas de mastografías para detección de cáncer de mama, estudios de audiometría, prueba de osteoporosis, jornada con diversos servicios de salud. Estos son solo algunos de los beneficios que obtenemos para nuestra población mediante la gestión.
En marzo y abril realizamos, con apoyo de la Secretaría de Salud, la segunda jornada de mastografías, con el objeto de detectar y combatir oportunamente el cáncer de mama. Durante 4 días se atendieron a 239 mujeres de 40 a 69 años de edad. A cada una se les entregaron sus respectivos resultados. En el mes de julio, en las instalaciones del DIF municipal, en conjunto con la asociación Sociedad Civil Red, realizamos la jornada de salud integral, Cuidando Nuestra Salud, donde se ofrecieron los servicios de consulta médica, dental, optometría, análisis clínicos, entrega de medicamento gratuito y asesoría jurídica, beneficiando a 171 personas. Practicaron 100 estudios de audiometría, con la finalidad de identificar a las personas con problemas auditivos para su respectivo tratamiento. Ante el CEDIF, gestionamos 32 aparatos auditivos, beneficiando a 28 personas, dado que la demanda de aparatos auditivos es muy alta. La presidenta Leti Roldán Caballero se dio la tarea de gestionar ante la Fundación Oír para Vivir en Plenitud 82 aparatos auditivos, logrando en los beneficiarios una mejor calidad de vida. Se canalizaron a 54 personas a hospitales públicos y privados, con condonaciones de hasta un 100% en su atención médica. Vengo a agradecer por este medio a la señora Leti Roldán por haber apoyado a mi hija en la cirugía. Tuvo 2 cirugías, el apoyo de 2 aparatos auditivos, el tratamiento ortopédico y sus zapatos, ya que en otras ocasiones he buscado el apoyo para mi hija y nunca los encontré. Ya vine a buscar el apoyo con nuestra presidenta y me lo brindó. Le agradezco a la señora Leti el apoyo brindado para mi hija. Muchas gracias. Apoyamos 2 semanas nacionales de salud y 2 de salud bucal, con desfiles y pancartas, contando con la participación de alumnos, maestros y padres de familia de algunas instituciones. También contamos con el apoyo de médicos de los centros de salud del municipio. En la Feria Sociocultural Educativa, realizada en la plaza principal de Tlahuapan, se les brindó información de los diversos servicios que presta el sistema municipal DIF a 141 personas. En el área de psicología contamos con pláticas y conferencias preventivas en instituciones educativas y población abierta, con temas como adicciones, bullying, cutting, equidad de género, suicidio, embarazo en adolescentes, educación sexual, buen trato en familia, entre otros temas más. Realizando 183 pláticas y conferencias, beneficiando a 3.971 personas. En cualquier momento podemos vivir una situación difícil que genere inestabilidad en nuestra vida cotidiana y pensaremos que nuestro mundo se desmorona. Por tanto, es lógico tener miedo, sufrir estrés e impotencia. En el Departamento de Psicología del Sistema Municipal DIF Tlahuapan, el objetivo primordial del tratamiento es guiar al usuario mediante estrategias psicológicas que favorezcan su estabilidad emocional. Este departamento está conformado por 3 psicólogos, quienes este año brindamos un total de 2.208 orientaciones psicológicas. En DIF municipal, uno de nuestros grandes compromisos es brindar apoyo con citas domiciliarias, dando el servicio psicológico para las familias con problemas de violencia familiar, abandono de abuelitos mayores, entre otros, con el fin de lograr una reintegración familiar, realizando 19 visitas domiciliarias en este año. El área de lenguaje y lento aprendizaje ofrece servicios de prevención, diagnóstico, estimulación y tratamiento a todas las personas con capacidades diferentes y con dificultades en su lenguaje, para mejorar su rendimiento escolar y corregir aquellos trastornos relacionados con el uso del lenguaje, brindando este año un total de 814 terapias. Se realizaron 495 consultas médicas para la prevención y control de las diferentes enfermedades en la población. Realizamos 2 jornadas de limpieza de calles en el municipio, invitando a los vecinos a participar de manera permanente para mantener limpias nuestras avenidas y de esta manera ayudar a cuidar al medio ambiente. En el Día del Niño, como cada año de esta administración, el personal del DIF
se caracterizó nuevamente de personajes animados para visitar las escuelas del municipio y para hacerles pasar a niñas y niños un momento alegre y divertido, les presentamos números musicales infantiles y a todos ellos les obsequiamos juguetes. En coordinación con el presidente municipal, festejamos a las mamitas del municipio en su día, con eventos musicales como la Banda Sinfónica Municipal de San Martín Texmelucan y artistas invitados. Todo esto en diferentes localidades del municipio, incluidos refrigerio, pastel y regalos para cada una de ellas. En diciembre realizamos por primera vez en el municipio la instalación de la Villa Navideña y encendido del árbol de Navidad, Tlahuapan 2016, con diferentes arreglos navideños elaborados por el personal de DIF municipal. También se realizaron estructuras metálicas realizadas por alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 62 de Santa María Texmelucan. En la inauguración de esta villa navideña estuvieron presentes más de 2,000 personas, un evento catalogado por la población como inolvidable. Nuestra mayor preocupación es apoyar a las personas más vulnerables del municipio. Es por ello que desde 6 meses antes de iniciar esta administración se creó el programa Hoy por ellos, mañana por ti, con el cual brindamos apoyo permanente con pañal desechable a personas con discapacidad. En este programa apoyamos a 21 niños y 17 adultos en el periodo 2016-2017. Se les otorgó una dotación mensual de pañal desechable. Para este rubro se invirtió la cantidad de 18,928 pesos. También contamos con un padrón de 34 personas, a las cuales se les brinda apoyo económico de manera mensual, para que se puedan trasladar a sus consultas médicas o terapias físicas, ya sea en la ciudad de Puebla o en la Ciudad de México. Para este rubro se invirtió la cantidad de 52,200 pesos. En el periodo 2016-2017 se invirtió la cantidad de 512,533 pesos en apoyos económicos que se les brindó a las personas vulnerables del municipio para cubrir gastos funerarios, adquisición de medicamentos, pagar adeudos en hospitales, gastos médicos y análisis clínicos. En la jornada médica, realizada en el mes de julio en las instalaciones del DIF, se efectuaron gastos por la cantidad de 12,458.49 pesos. Para la realización del evento de elección de Reina de las Fiestas Patrias realizado el 10 de septiembre, se erogó la cantidad de 25,028.38 pesos. En el cambio de domicilio de las instalaciones del DIF municipal realizado en el mes de enero, se invirtió la cantidad de 31,017 pesos. Entregamos 210 despensas a 105 personas vulnerables en el municipio, con una inversión de 11,655 pesos. Entregamos 31 aparatos ortopédicos en calidad de préstamo a personas que los necesitan, sumados a los 30 ortopédicos gestionados ante CEDIF, más 114 aparatos auditivos de este año, y que sumados a los 211 de 2014 y 2015, nos da un gran total de 386 aparatos ortopédicos y auditivos entregados en estos 3 años de trabajo, cubriendo así prácticamente el 100% las necesidades de la población en estos importantes rubros. En este año es creada la primera banda municipal de música en Tlahuapan, con la participación de 26 niños y jóvenes, que desde el mes de abril iniciaron clases de solfeo e instrumento musical. Los instrumentos son tuba, flautas, clarinetes, trompetas, saxofón, trombones, cuerno francés, batería, bombo, pandero, triángulos, platillos de choque y castañuelas, adquiriéndolos con recursos obtenidos de los 3 órdenes de gobierno, mediante la gestión realizada por los regidores de Educación y Turismo. Este proyecto se está llevando a cabo en las instalaciones del DIF, bajo la dirección y supervisión del director del DIF municipal, Rubén Ortega, contando también con el apoyo de la señora Leti Roldán Caballero para la compra de kits de limpieza y accesorios para los instrumentos musicales. Gracias al esmero y dedicación de los alumnos y maestros, en diciembre se llevó a cabo la primera presentación
de esta banda musical en un concierto navideño. En el evento se encendió la villa navideña en la cabecera municipal ante más de 2,000 personas. Me encargo de recibir a las personas que necesitan de un traslado a cualquier hospital o clínica para su atención médica, a cualquier hora que se requiera. Lo hago con responsabilidad y me siento muy feliz de servir a mi gente. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este gran equipo de trabajo. Para todos los que laboramos en DIF, es una gran satisfacción servir a los demás. Es así como presentamos las actividades y resultados de los trabajos realizados durante este tercer año en el Sistema Municipal DIF de Tlahuapan.